noticia. Seguimos hablando de política en la mesa de Así Amaneció, esta vez con el analista Pedro Donoso, quien se encuentra ya en el contacto. Pedro, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido a Así Amaneció. Buenos días, gracias por la invitación, atento a sus preguntas. Pedro, lo primero que queremos tocar es el tema de coyuntura. Hoy es viernes, pero decíamos al inicio de este informativo que parecería lunes porque se está tocando un tema muy grave dentro de la Asamblea Nacional, y es darle la oportunidad a que la justicia pueda decidir la vinculación o no en una investigación de la vicepresidenta de la República. Sin embargo, hay voces que dejan entrever que este análisis podría darse a puerta cerrada, algo que podría violar la Constitución, según lo que también tenemos entendido. ¿Cómo usted ve estos pasos que están dándose en la Asamblea en función del futuro de la vicepresidenta Abad? Yo creo que, digamos, como siempre en el Ecuador, nos vamos a centrar solo en el hecho y no en el fenómeno. Creo que hay que hacer una lectura política mucho más amplia, y el fenómeno tiene que ver con la interesante relación que ha construido el Ejecutivo, ¿no es cierto?, con otras funciones del Estado. Es decir, cuando Noboa llegó a la presidencia, una de mis grandes inquietudes dentro del análisis era cómo finalmente Noboa va a lograr sobrevivir en esa guerra de interfunciones. Recordemos que el anterior año, cuando Noboa gana las elecciones, se vivía una guerra de interfunciones muy profunda. Sin embargo, la operación política de Noboa ha sido profundamente exitosa, ¿no? Vemos, por ejemplo, que la Fiscalía empieza a dictar fallos o iniciar investigaciones que le benefician, eso es evidente. El Tribunal de Contencioso Electoral, la Procuraduría General del Estado. Es decir, hay una operación política en donde las funciones del Estado empiezan finalmente a funcionar, ¿no? Parece que Noboa es el único que entiende cómo usar el hiperpresidencialismo que tanto se ha dicho a su favor, ¿no? Lo que ni Lasso ni Moreno lo lograron. Ahora, digamos, hay que ver finalmente qué es lo que sucede en el legislativo, pero claro, va a sentar un precedente importante, porque podría ser un nuevo reacomodo de las fuerzas que a inicios de la semana finalmente no existían, ¿no? Y eso tiene que ver con antecedentes también, tiene que ver con el fallo del Tribunal Contencioso Electoral en favor de Construye. Es decir, en el Ecuador se están desordenando y ordenando las relaciones políticas de Ejecutivo-Legislativo mientras pasan los minutos, ¿no? Muy característico de este país, ¿no? Este país es un país de minutos en donde la realidad cambia finalmente de una manera súper vorágine, súper violenta, ¿no? En el sentido de la temporalidad. Entonces, creo que va a sentar un precedente interesante, importante. Yo no soy experto en derecho parlamentario, no soy experto en derecho constitucional, pero habrá que ver cuáles son las razones de por qué van a sostener finalmente la confidencialidad de esa sesión. Digamos, me parece que es bastante sorpresivo, ¿no es cierto?, a quién beneficia, pero sin duda esto va a marcar, digamos, un antes y un después en el escenario político. Pedro, estábamos hablando de este escenario democrático interesante, muy particular que hemos vivido los ecuatorianos con la figura del vicepresidente. Solo en el periodo del expresidente Moreno tuvimos a 3, Glass, Vicuña y Otto Sonnenholzner. A 4. Es cierto, es cierto, porque el reemplazo de Sonnenholzner terminó también convirtiéndose en la 4ª figura. Gracias por ese dato. Y a propósito, ¿es tiempo entonces de pensar en reformas de fondo por la figura del vicepresidente? Sí, yo lo decía que finalmente el problema en el Ecuador nunca es de herramientas, digamos. Es decir, siempre es de comportamientos, ¿no? Hay una canción de un grupo de rock argentino que dice el problema no es el puñal, es la mano finalmente, ¿no es cierto? Entonces, por más que hagamos cualquier cambio institucional, siempre van a haber comportamientos finalmente que nos pasen factura. Yo creo que más tiene que ver con una reforma de los partidos políticos y la estructura militante que otra cosa. Es decir, llegar a la presidencia no puede ser un hobby, no puede ser finalmente hoy, no puede responder específicamente a la voluntad de una persona. Es decir, no puede decir, hoy me levanté con ganas de ser presidente, así que voy a buscar el partido finalmente del cual yo pueda participar, y una vez que llego y que me eligen como candidato, voy a escoger yo a mi vicepresidente. Eso no puede funcionar. Las estructuras partidistas tienen que ser las estructuras que planteen, ¿no es cierto?, la posibilidad de candidaturas derivadas de su propia estructura y militancia. Así evitas finalmente que la lógica sea, hoy me dio ganas de ser presidente, ya me cayó mal mi vicepresidenta. Es decir, esto no es finalmente una relación de amigos, esto es, digamos, una relación institucional que debería finalmente respetarse. Pero por más reformas judiciales, políticas, jurídicas que hagamos, creo que ese problema no se va a corregir. Llama la atención, Pedro, también el hecho de que tantas cosas pasan al interior de la Asamblea Nacional
y al ecuatoriano común cada vez le importe menos lo que se decide en función de la política. Por muy poco menos, en años anteriores hemos tenido ya manifestaciones en las calles, reclamos de voces potentes de líderes de algunas bancadas en particular. ¿Qué está pasando en la política hoy? ¿El cambio va para quedarse y de largo o estamos viviendo alguna especie de letargo en medio de este gobierno de transición? A la larga, esa es la pregunta que por lo menos los que intentamos hacer análisis, digamos, basado en cifras, tenemos. Es decir, el comportamiento sociopolítico del Ecuador está muy confuso de leer y muy difícil de leer finalmente. Primero, muy difícil de levantar información, ¿no? Es decir, dos encuestadoras con las cuales nosotros trabajábamos, recuerdo que nos decían que intentaron finalmente levantar información una semana antes de la consulta popular y tuvieron que retirar a sus equipos porque ese miércoles estalló la crisis energética y en la boleta de la encuesta no estaba preguntar sobre la crisis energética, ¿no? Es decir, en el Ecuador están pasando tantas cosas tan rápidamente que es difícil levantar información. Y si es difícil levantar información, mucho más difícil es poder interpretar el comportamiento político electoral, ¿no? Y por ejemplo, me baso en tres hechos como fundamentales, ¿no? Utilizando perfiles de opinión, que es la última encuesta que nosotros hemos utilizado en mayo, ¿cierto? Al preguntar a la gente cómo cree usted que el gobierno ha manejado, por ejemplo, la crisis energética, 6 de cada 10 te dicen que mal, evidentemente, pero 4 de 10 te dicen que bien, finalmente. Es decir, aún hay 4 ecuatorianos y ecuatorianas consultados que creen que esa crisis energética fue bien manejada, a pesar de que fue una crisis energética mucho más profunda y más grave que la que nos heredó Guillermo Lasso. Entonces, hay un comportamiento extraño de leer, ¿no es cierto? Estamos viviendo una época muchísimo más violenta que el año anterior y, sin embargo, por ejemplo, el humor social y el pesimismo no está en los niveles del 2023. En promedio, de acuerdo a perfiles de opinión, el pesimismo, que es un factor que es fundamental para leer el comportamiento sociopolítico de la gente, estaba en 9 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas pesimistas del presente. Hoy están en 5 de cada 10. Es decir, están sucediendo cosas muy graves finalmente y sí hay a la larga un comportamiento distinto. ¿A qué se debe? Es muy difícil como tener una conclusión, creo que requiere muchísima investigación cuantitativa y cualitativa, porque finalmente los fenómenos que estamos viviendo son profundos. Podríamos decir, por ejemplo, que el miedo es un inmovilizador, o a la larga es un movilizador que está cambiando el comportamiento, pero es muy difícil tener conclusiones reales sobre aquello. Pedro, Lula Garay te saluda. Hemos pasado de un Ecuador que tumbaba presidentes al tener ahora presidentes que quieren tumbar sus vicepresidentes. Estamos próximos a tener una elecciones generales donde otra vez tendremos que elegir binomios. En tu experiencia, para que los ciudadanos que nos escuchan tengan una guía, ¿qué debemos fijarnos en los binomios? Digamos, yo no sé si en verdad tenemos que fijarnos específicamente en los binomios, sino en su relación político-ideológica con el vehículo que les auspicia, es decir, con el partido político. Primero, yo soy como súper reacio en cargar a la ciudadanía la responsabilidad. Es obvio que es la ciudadanía la que elige, ¿no es cierto? Sin embargo, finalmente estamos viendo que en el Ecuador, esto es una publicación del Expreso, se secuestra a una persona cada 4 horas, hay un 37% más finalmente de trabajo infantil, estamos en una crisis migratoria impresionante. Entonces, me da mucho recelo cargarle finalmente a la gente y a la ciudadanía de, bueno, ustedes tienen que elegir bien, empápense, lean, si la gente está saliendo a buscar trabajo y a evitar que le maten finalmente, ¿no? Pero más allá de eso, ¿no es cierto? Creo que es fundamental regresar a ver, yo creo que la clave finalmente está en la relación coherente entre los movimientos y los candidatos. Eso es fundamental, a pesar de que parezca que no, ¿cierto? Además, en una época en donde tenemos un populismo antipolítica increíble, ¿no? Es decir, los candidatos vienen a pedirte el voto y la razón por la que te piden el voto es yo no soy político. Es una cosa absurda, ¿no? Es como que el médico que viene a operarte te diga tranquilo, no se preocupe, yo no soy médico. Si necesitamos políticos finalmente, ¿no? Creo que lo primero que hay que ver es esa relación con el partido, si tiene lógica, si finalmente lo que propone el candidato en sí mismo tiene relación con el partido y sus candidatos a la asamblea, porque no solo llega un binomio, llega también, digamos, un bloque de legisladores. Y claro, si las visiones son contradictorias, el gobierno va a ser contradictorio y ahí va a haber un problema de gobernabilidad, ¿no? Creo que hay que regresar a ver finalmente la información con la que construyen sus planes de gobierno. Creo que hay herramientas muy interesantes también. Lupa Media, que es esta plataforma de fact-checking, está haciendo un fact-checking bien
interesante, ¿no es cierto?, sobre los pronunciamientos de los políticos. Hay que poner, digamos, en un escrutinio de que lo que dicen finalmente, primero, es real y segundo, es plausible, se lo puede hacer, etcétera. Creo que eso podría ser, pero sí, a veces me parece que es bastante injusto que nosotros los analistas exijamos a la ciudadanía hacer cosas que ahorita, digamos, creo que no está preparada. Queremos agradecer la participación del analista político Pedro Donoso, explicando hoy aquí en la mesa de Así Amaneció algunos detalles de lo que envuelve el caso de la vicepresidenta Verónica Abad, ahora mismo en manos de la Asamblea para poder seguir un trámite que podría terminar en su destitución. Vamos a ver qué ocurre. 9:35, seguimos.